el resultado es más corto, mucho más pequeño. Entonces, por eso sí te doy más tardecito. Esperemos que se vayan integrando y ya iniciamos. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Bueno, muy buenas noches, Rocío, Rosalba. Espero que todos esté bien, que este fin de semana pues lo hayan pasado muy bien, hayan estado muy celebradas en ese mes y ese día de reconocimiento a toda la labor que hacen por todos nosotros, como Gracias, madres, como profe. esposas, como hijas, pareja y en el campo laboral. Espero que han estado muy contentas. Muchas gracias, instructor. Gracias, profe. Bueno, vamos a empezar. Ya como avisos parroquiales, ya hoy les envié ya el enlace de la grabación de la semana pasada, donde tuvimos el caso del doctor Acurio, nuestro chef peruano, y la idea era hacer un diagnóstico de OFA de sus características emprendedoras, hacer un análisis DOFA, sus cuatro áreas de fortalezas y debilidades internas y de amenazas y riesgos externas identificadas en el caso y plasmados después en el triángulo de responsabilidad que compilara todos estos elementos característicos. Y hoy pues vamos a hacer ya nuestro tercer actividad de aprendizaje que tiene que ver con el proceso creativo de innovación en el sentido de determinar un problema, una necesidad, buscar la información, determinar la mejor alternativa y esa alternativa implementar una solución partiendo de una metodología como la de Design Thinking, pensamiento de diseño centrado en las necesidades y en los problemas de las personas.
Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Les mandé las dos evidencias, los formatos. Uno, el caso, que vamos a mirar, un caso que es muy corto, que creo que ustedes ya lo habían mirado. Y lo que trate es de botar corriente, como decimos nosotros, a buscar una solución. A una lluvia de ideas, a través de una espina de pescado, a través del DOFA, a través de un análisis multicriterio, de cualquiera de las herramientas que hoy se tienen a fin de hacer un proceso creativo y una toma de decisiones de frente a un problema, un reto, tratar de buscarle unas alternativas diferentes de solución y después discernir por todas esas alternativas por cuál empezamos. Entonces, el caso es un caso muy concreto. Voy a permitirme aquí ya compartir para entrar en materia. ¿Lo están viendo? Por favor, me confirman. No, profe. No, profe. Ah, bueno, compartido toda pantalla ya. Segundo. Listo, ya. Ahora sí estoy compartiendo. Bienvenido, Mauricio. Rosalba Durán y Rocío. Bueno, entonces, este es el caso que nos ocupa. Es una situación problemática de una población de tercera edad que, pues, según su prescripción médica, requiere hacer unos procesos, unas terapias, unos ejercicios. Y entonces acude a usted para que a través de la información planteada, mirando las características de esa cliente o ese grupo de clientes, las tareas y los objetivos que tiene que cumplirse, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y contexto que se mueven, aún la variable costo, puede precisar una solución, puede precisar una alternativa de solución que se logren los objetivos que se buscan por parte del personal médico, pero que también esté acorde con la edad y las circunstancias de las pacientes y que esté en el tema del presupuesto. Ahí se entra a mirar tres variables claves de la gerencia de proyecto, el alcance, hasta dónde podemos llegar. Segundo, el tiempo, cuánto tiempo tenemos disponible. Y el tercero, la variable costo. ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Hasta cuánto podemos gastar? ¿Hasta cuánto podemos perder? Esa triple restricción es básica para que el proyecto alcance tiempo y costo. Y aquí lo vemos en los tres elementos. Hay un costo que nos dice que no debe pasar de 120.000 pesos, unidades monetarias por adulto, y que tenemos que tenerlo, pues no hay un plazo específico de presentación. Ya la presentación de la evidencia ya parte mía sería el tiempo para la solución. Y el alcance está dado por
toda la información, los datos y los hechos que el caso plantea. Entonces, en la parte del contexto está la situación, el problema y cuál es la solución. ¿Qué quieren los diferentes actores, participantes, los médicos, el personal médico, el paciente? ¿Y cuáles son las circunstancias y las metas, esa rúbrica, esos indicadores que hay que cumplir mínimamente para que la solución se da? Y al final, el tiempo que le pongo yo para la presentación de la solución y por último el costo. Con esa información hacen ustedes un análisis de variables de información, teniendo en cuenta lo que en el proceso design thinking se quiere lograr. Es de que la solución, a través de unas estrategias que tiene una fase de análisis, de diagnóstico, que sale un proceso creativo de diseñar una solución y por último un proceso de ejecución, de práctica, que es llegar a desarrollar eso que queremos y poder plantear y tener una solución a todas las partes interesadas, llamadas stakeholders en la gestión de proyectos. Los stakeholders son los interesados, las partes involucradas en una decisión, en un problema que vamos a tener que abocar. Pues aquí nos piden unas estrategias de determinar un diagnóstico con información del caso, estrategia que también nos permite después hacer un diseño de la solución y el paso a paso del diseño de esa solución. Y el tercero, ya la puesta en marcha de un plan de trabajo, de un plan de acción que nos permite específicamente llegar a tenerle a esos abuelos, a esas personas de la tercera edad, una solución para que hagan esos ejercicios, esas rutinas, cumplen sus metas de mejoramiento de la salud, acorde con los médicos, con el personal médico y el ambiente y todo el mundo esté satisfecho. Entonces, ese es el ejercicio que hay que hacer, el caso analizado, el plan de acción, teniendo en cuenta los tres pasos que la estrategia plantea. Como habíamos mirado anteriormente con Agustina Curio, pues el segunda evidencia se entra a tomar el proceso de toma de decisiones, de poder, en el caso de Agustina Curio, mirar la situación, mirar cuál es el problema que detectó Acurio en Perú, mirar sus contextos y mirar y discernir cuál fue la solución que Acurio le pudo dar a ese sinnúmero de información que tenía interna y externa de otros países, de su país, del contexto americano, del mundo, de su vivencia, de sus experiencias y toda la parte interna y externa que él vivió. Y de ahí poder tomar un dato de análisis que utilizamos a través del DOFA y mirar cuáles eran las alternativas que tomó Acurio para buscar a la solución y cuál de esas alternativas fue la que aplicó y desarrolló y prácticamente pues de eso se trataba el ejercicio anterior. Y el análisis pues muy centrado en el tema del DOFA y en el tema de las responsabilidades por la persona, por el entorno y por el proyecto que se vio como parte de los elementos del comportamiento emprendedor. Acá ya entra a mirarse de que al analizar ese problema y al mirar las alternativas, se escoge una alternativa y esa alternativa es sujeta también de diseño. ¿Cuál es el mejor camino para solucionar el problema de los abuelos? Y ahí viene el proceso creativo. ¿Qué ideas surgen?
Ideas que se pueden abocar de manera individual o se pueden abocar de manera asociativa, de manera grupal. Últimamente, por el efecto sinérgico de que dos cabezas piensan más que uno y que uno más uno es algo más que dos, que es un multiplicador, el trabajo en equipo, asociativo y más que todo colaborativo, pues este trabajo puede dar mejores alternativas de solución, pues se entra a mirar de que se haga, ojalá en equipos de trabajo para poder buscar una diversidad de alternativas de solución gracias a esa abundancia de pensamientos, de conceptos y puntos de vista que cada uno de nosotros tenemos y que al ponernos en común con otro grupo un poco más amplio, pues lo podemos ya ampliar a un número mayor de soluciones. Si yo coloco un proceso productivo de hacer aviones por 5 minutos, yo puedo tener un número, hacer 5, 10, 15 aviones, pero al ponerlos en equipo, procesos, ya la sumatoria de cada uno de la producción de nuestros aviones, al hacer en equipo, tiene que ser 2 o 3 veces más el total de la producción de la sumatoria de esa producción individual. Ese es el efecto sinérgico. Y fue clave para Henry Ford para determinar todo el proceso de la producción en serie y la cadena de montaje, en el sentido de que se especializara y se optimizara el proceso secuencial que dio a todo este proceso del auge de la revolución industrial, de la producción, de la productividad y la competitividad que hoy conocemos. Entonces, ese es el proceso de toma de decisiones. Como digo, en el caso anterior era el problema de definir y analizar el problema con el tema del DOFA. En esta ocasión, ya la solución y la implementación de la solución a través del desarrollo de un prototipo, una alternativa visible, palpable, tangible, que alguien pueda validar, que pueda probar, que pueda usar, que pueda destruir, que pueda considerar al tener algo mucho más palpable que una simple idea. Y entonces, en este caso, este taller de la evidencia número 3 nos da la posibilidad de ser creativos e innovadores en que esa solución sea práctica, funcional y que haya innovación en la mejora de algo nuevo, en la creación de algo nuevo, en la mejora de algo que ya existe, pero que se pueda eh, darle un valor agregado adicional, o también en la implementación de una solución que no esté en nuestro contexto geográfico, en nuestro conocimiento, en otras áreas del conocimiento, en otra parte del mundo y traerla, adoptarla y adaptarla para así hacer una novedad en nuestro territorio, en el terreno donde nos estemos moviendo. Pero también veía en el tipo de innovación que hay innovación de producto, ya sea un bien y servicio, y tiene que ver con hacer esa consideración de crear algo nuevo. Pero también hay que mirar el cómo se hace. En el cómo se hace al hacer algo nuevo, al mejorar algún paso que se pueda optimizar o al momento de traer un proceso que se hace en otra parte, también sobre el cómo hacerlo, ya no sobre el producto, sino el cómo hacerlo, también hay opciones de mejora y de plus, de valor agregado. Entonces se dice que no solamente los productos se mejoran, sino también los procesos están sujetos de mejora e innovación. Pero no solamente en esos dos procesos, también en la gestión comercial, en la manera de poder colocar en contacto con el mercado, validado rápidamente y convertirlo en una propuesta distinta a través de estrategias, de planes, pues se hace también el otro tipo de innovación, que es el tipo de innovación de la gestión, la manera de hacer las cosas hacia afuera, que permita validación del mercado y rápidamente la apropiación de esa idea creativa, de esa acción innovadora y que se consolide la innovación
Y la consolidación se consolida cuando lo que usted crea y transforma encuentra un cliente en el mercado. Si su idea no deja de ser una buena idea y no hay un cliente interesado, no es más sino un acto creativo. Será innovación cuando alguien lo quiera, lo necesita y esté dispuesto a pagar por ello. Sea un particular, sea una empresa, sea una institución, pero un cliente que está interesado en la propuesta que usted plantea. Ahí es donde se configura la innovación. Pues por eso, para el proceso de buscar las alternativas, implementarlas y darlas a conocer y desarrollarlas, no solo vale buenas ideas, sino una propuesta funcional, sostenible, oye, coeficiente, inclusiva, de amplio valor agregado, entre algunas de las características que hoy se tienen en el mercado, y que interese a alguien, que toque la fibra de alguien, que le calme el dolor a alguien, que es nuestro cliente, o que le genere una nueva sensación, una nueva visión de las cosas, otra manera de usar o de vivir o de cambiar su modo de vida, pero que le dé un plus diferente. Entonces, ahí donde la idea creativa pasa a la innovación y la innovación a ser aceptado por el mercado a través de la validación temprana, que es la primera puesta en escena del borrador de una idea ya puesta rápidamente en algo más concreto, un bosquejo, una maqueta, un renderizado, la prueba de un producto, la degustación de un alimento. Ese tipo de confrontar ya la idea con algo más concreto ya genera un prototipo. Y aquí le estamos diciendo, hay una serie de clientes, hay un reto creativo ahí que es buscarle la solución a esos abuelos con esas características médicas y de contexto. Y entonces ahí donde lo primero que tenemos que hacer uso es de el acto creativo para mirar de todas las alternativas, cuál es la mejor y de esas alternativas que todas tienen posibilidades de mirar cuál sería la primera por empezar, la primera por arrancar, la primera por desarrollar. Y entonces ahí hay una serie de métodos como la lluvia de ideas, como la espina de pescado, el diagrama por qué, por qué, por qué. También el DOFA, para mirar pros y contras internos y externos. El análisis multicriterio o de selección objetiva, que también es muy utilizado en ese tipo de selecciones. Y una vez escogiendo las diferentes alternativas, con cuál empiezo primero y en qué orden sigo descartando hasta que al fin alguna resulte, entonces ya entre a pasar a algo más que la idea, una solución mucho más concreta. Y hoy, en la medida que usted más la comunique, más escuche al cliente, más lo conozca, más incorpore lo que le gusta del producto, más incorpore lo que no le gustó, más incorpore las preguntas, las inquietudes que el cliente tiene y que usted a veces no se hizo, pues le amplía más el gama de acción, le incorpora otras variables que usted no tenía en cuenta. Y en la medida de que ya el cliente también le sugiera nuevas cosas, le dé datos de investigaciones de otras personas que están haciendo algo similar, de una revista, de un artículo, de algo similar que pueda haber, o su simple idea y percepción de cómo quisiera hacer las cosas, pues ahí es prácticamente a veces donde uno se da cuenta que el área de innovación, la creatividad la tiene uno inicialmente como emprendedor, pero realmente a veces la innovación viene de escuchar al cliente. Y por eso ha venido cursando esa metodología de design thinking, pensamiento de diseño, diseño de productos y o servicios centrado en las necesidades, los problemas y las oportunidades que la gente nos visualiza. Entonces, entre más le preguntemos a la gente, entre más rápido le preguntemos
y sus respuestas sean incorporadas al producto en borrador que yo tengo, pues rápidamente ese producto, ya sea un bien o servicios, mejora y esa mejora comienza a atraer cada vez más a otras personas que ven la diferencia, que ven su preocupación por solucionar ese problema, esa necesidad o aprovechar oportunidad, y porque ve que esas cosas nuevas le están generando un valor agregado. Y entonces es cuando usted comienza a romper con el mercado, a llevarse por encima la competencia, porque la competencia generalmente, igual que los seres humanos, terminamos en zona de confort. Arrancamos con mucho ímpetu, y yo le llamo el efecto Chavo del Ocho, nos da la chiripioica y hasta que no hay un problema, una circunstancia, una prueba que nos saque de ese marasmo, no reaccionamos. Muchas veces la persona o la empresa o la institución, el emprendedor no reacciona porque no hay nada que lo simbre y entonces no sale de ese marasmo y ahí queda. Mientras que una persona que tenga esa característica de la resiliencia, de poder aprender del error, poder rápidamente pasar la página, aprovechar la lección, e incorporar ese problema, esa prueba, esa situación, esa mala decisión en una información favorable para no hacerlo nuevamente, para mejorar el proceso, para cambiar la manera de hacer las cosas, comienza a generar el éxito. Pues eso es básicamente lo que tiene que ver con el proceso de la toma de decisiones y lo tenían ustedes ahí en su material. Y en su mismo material entra a mirar lo que es el design thinking y cómo y cuáles son las etapas del design thinking. Y lo primero es volver a lo que el emprendimiento le ha mencionado desde que vimos la primera sesión. Volver al ser humano a despertar todos los sentidos, explorar con los sentidos. Esa capacidad de escuchar, de sentir, de palpar, de observar, pero también de analizar, de sintetizar, de ampliar, de consolidar, de concluir. Esa capacidad en los sentidos que nos da la primera etapa, que es la exploración. Que no es más sino hacer un diagnóstico con la información que pueda recopilar de diferentes fuentes hoy potenciados por los recursos digitales, del Internet, de la gestión del conocimiento gratuito, de la inteligencia artificial, con todos sus avances. Ya la generativa pasó hace rato. Estamos en un nuevo proceso de la inteligencia artificial. Entonces, empieza el design thinking con un proceso de que usted y yo potenciamos y seguimos potenciando esos sentidos. Y que esos sentidos nos permite identificar en el entorno personal, pero también en el contexto, como decía el DOFA, una serie de elementos que siempre están ahí, pero que yo no veo y que me pueden generar una oportunidad de resolver un problema mío que pueda servir a los demás, como veíamos en las sesiones anteriores, o poder hacer el planteamiento de la resolución de un problema que asumo como reto a resolver para que pueda beneficiar a alguien que tiene una problemática y no puede salir, que puede ser usted mismo, yo mismo puede ser parte del problema y otros que tienen la misma situación y que entonces pueden estar dispuestos a copiar y a pagar por esa solución que usted implementó para usted, pero que pueda ser multiplicado para otros. Entonces aquí nos da esa primera parte que es explorar el contexto interno y externo de las personas, tratar de mirar qué pasa en el entorno, mirar qué es lo que pasa en las personas, cuál es ese dolor, cuál es la situación que las aqueja, que las preocupa, para poder atenderlas y una vez que identifique la problemática, pues plantear el reto, esa solución, esa oportunidad capitalizable para poder empezar a trabajar por ella.
Y una vez que entiendo la situación interna y externa, tanto la mía como de las personas que sufren ese problema, como todo el contexto con esas variables PESTEL que planteamos anteriormente, entramos a mirar un proceso de interiorización del doliente, de las personas que están alrededor. Y en gerencia de proyectos se mira esa parte de comprensión, no solamente al cliente, sino involucrar en todas las partes interesadas, lo que se llama la gestión de interesados, la gestión de stakeholder, quienes resultan beneficiados de la solución del problema, pero también quienes salen perjudicados de esa solución que usted está dando. Y cómo tener en cuenta esos dos aspectos, no solamente al cliente, sino a proveedores, a vecinos, a colaboradores, al mismo Estado, a la competencia, a los proveedores, y entonces se entra a mirar quién resulta favorecido o no de la solución. Y en la gerencia de proyectos, pues se hace un poco más extensivo a comprender a las personas que tienen que ver de una u otra manera con la solución para poder tenerlas en cuenta en la solución final. Acá, inicialmente, en este proceso de emprendimiento y de aprender el proceso emprendedor y la cultura emprendedora y empresarial, pues le dice, empiece a comprender al cliente, comience a mirar quién es el cliente, empiece a conocerlo, a caracterizarlo con las variables socioeconómicas, desde la ubicación geográfica donde vive y sus características, pero también la edad y el sexo y la educación y el nivel de ingresos y la estratificación sociodemográfica, las características de raza, de etnia, de costumbres, pero también los hábitos, pero también las preocupaciones y la falencia, los éxitos y los fracasos, las angustias que tiene esa persona. Y entonces tenemos acá diferentes serie de herramientas para comprender al cliente y ahí encontramos el Just to Be Done, la tarjeta persona, la ficha del cliente, el collage buyer, el collage del comprador, pero también el mapa de la empatía, los MUCAF y otro tipo de herramientas que hay para poder entender a la persona, a los seres humanos que van a ser mis clientes y poder comprenderlos en algo más que el problema o ese producto y ese servicio que me está pidiendo. Es comprender un poquito más detrás del producto y servicio que requieren y detrás de ese producto y servicio qué sentimientos, qué necesidades mueven para poder identificar en qué negocio me voy a mover. Por eso ya hablamos no de plan de producto ni plan de empresa, sino hablamos de plan de negocio, porque negocio es todo aquello que está detrás del producto que mueve la fibra al ser humano que está dispuesto a apoyar y hacer generar a sonar las registradoras porque usted tiene una solución. Entonces, esa parte de comprender hoy es vital y ha evolucionado con una teoría que está utilizando la empresa de tecnología, que es el círculo dorado. La teoría del círculo dorado de que ya no solamente es mirar el problema y la necesidad del cliente, sino las emociones, los sentimientos que afloran. Y gracias a la propuesta del círculo dorado y a los temas del algoritmo, del análisis de la información de la data a través del Internet, sus mecanismos potenciados hoy por la revolución de la inteligencia artificial, pues hoy estos sistemas nos conocen más que nosotros mismos o cualquier investigador de mercado o empresa tradicional de investigación de mercado porque está con cada clic, con cada visualización, con cada like, con cada página, pregunta, tema que interese, pues conociendo un poquito a ese cliente y caracterizándolo. Entonces, esa es la segunda parte, comprender al cliente. Y aquí les explore en el caso, pues,
quién es la persona, qué características sociodemográficas tiene y qué hábitos, qué costumbres, qué situaciones tiene, pero también comprenda un poquito más lo que le preocupa, lo que no le preocupa, que se pueda caer, que se pueda agotar, que se puede sobreesforzar y darle un yello mayor a la enfermedad que pueda tener, un paro cardíaco. Entonces, comprender las circunstancias del cliente, pero no solamente el cliente, del médico, la enfermera, el dueño administrador del centro médico que dice tengo un presupuesto de tanto, es entender a todas esas personas que están involucrados en una decisión como la de proveer un producto o un servicio como satisfactorio. Ya después de ese tema de la comprensión, ya no el problema y la situación y la solución que voy a implementar y el reto al cual me aboco, y tampoco profundizar al caracterizar y a personificar a lo que va a ser mi cliente, pues entro a mirar ya que con esa información tengo más datos, más hechos, más elementos de realidad que me permiten incorporar a una propuesta que sea útil, que sea funcional, que sea objetiva, que realmente entre a solucionar la problemática de una gran mayoría de personas que se identifican con una problemática, con una necesidad o con el deseo de hacer algo nuevo como oportunidad. Entonces ahí viene el proceso de idear con toda esa información de mi diagnóstico, del diagnóstico que le hago a las personas con esa comprensión, con esa empatía, con eso ponerse en los zapatos del cliente, pues llego a tener mayor información para proponer una solución mucho más acertada. Y ahí empieza el proceso. Antes cogía la solución yo y la ofrecía al mercado. Ahora le dice, no, antes de salir al mercado, juegue ping-pong con el cliente. Me dio una idea, me dio unos datos, me dio una información, lo incorporo al producto y se lo vuelvo otra vez al cliente. El cliente lo mira, lo vuelvo a analizar, le dice nuevamente lo que le gusta, lo que no le gusta, qué nuevas preguntas, qué nuevas inquietudes, qué cosas puede sugerir, qué datos nuevos, cómo hacerlo mejor y me le vuelve a mí para que con esa información yo mejore ese producto y así va y viene esa pelota llamado prototipo de ese modelo inicial a modelos cada vez mejorados, cada vez que pase al bando siguiente del cliente y el cliente me lo mejore con más argumentos, yo los modifique, los incorporo, se los vuelvo otra vez a pasar al cliente, el cliente me lo devuelve y hasta que llega un momento en que ni usted le sugiere más cosas al producto, ni el cliente le incorpora nuevos elementos a tener en cuenta y es cuando nosotros decimos que como el dulce, llegamos al punto. Llegamos al momento en que ya el producto está listo a salir al mercado y ya no lo llamamos prototipo, ya lo llamamos producto mínimo viable. Un producto que ya hemos nosotros validado tantas veces y tan rápidamente que rápidamente llegamos a consolidar una propuesta listo para salir al mercado con éxito. Y eso es lo que aquí está con el proceso de la ideación. Pasar de la idea rápidamente a un prototipo y ese prototipo validarlo tantas veces sea necesaria para que ya quede con muy cosas, pocas cosas por agregar o por decir por parte de su familia, mercado natural o expertos o de los clientes ya objetivos que he identificado. Y entonces si usted ya y los expertos o si se acompaña a instituciones le dicen ya está listo a la salida del mercado. Hemos logrado un producto mínimo viable. Esa ideación arranca cuando usted mira las alternativas y termina cuando usted tiene un producto mínimo viable, que lo ha hecho cada vez modificar cada vez que lo envía al cliente. Y que hay tanta testeo, tantas pruebas y error, tantas consideraciones que le incorpore, llega el momento en que esté listo al salir al mercado. Entonces, el testeo nos permite lograr lo que se llama
el producto mínimo viable. Es un producto que ya está listo para salir al mercado y lo único que tenemos que prever para salir al mercado es proteger la propiedad industrial, la propiedad intelectual de ese bien. Registrar la marca, el logo, el nombre, el eslogan que usted tiene, la propuesta que usted tiene, registrar el diseño, si es un producto nuevo, la patente de invención. Si esa patente no la va a vender, pero puede hacer un diseño que pueda usted poner en el mercado por arrendamiento en la licencia de 1 año o 2 años para que alguien lo utilice esa licencia por ese periodo, pero pague por ello, estando usted con todo el derecho de la propiedad industrial, pues usted lo pueda desarrollar a través de esas figuras de la propiedad industrial. Usted puede entrar a licenciar, hacer lograr el registro de la propiedad industrial de una licencia, de un diseño, de una patente de invención. Puede registrar una fórmula de un producto, un servicio, como la fórmula de la Coca-Cola. Se registró la fórmula, el pan mariquiteño. La fórmula la venden todavía. Hace 10 años valía 2 millones de pesos. Aprendiz, el SENA en Barranca, cuando yo estaba en el centro de Barranca Bermeja, pagó 2 millones de pesos por la fórmula original del pan mariquiteño, por la familia que era Mariquita desarrolló esa fórmula. Unas la venden, otros no, como el caso de Hipólito Pinto y su familia en la empresa y Pinto con la cola y Pinto, que vendió la marca, pero no vendió la fórmula. Y son maneras de negociar. Hay gente que se especializa netamente en diseñar productos y venderlos, licenciar productos, vender las patentes. Investiga, hace una patente, las vende y no les interesa montar una fábrica, un negocio, una actividad empresarial, sino mirar quién le compra esa patente y se van para seguir otras ideas y otros prototipos y otra validación siguiendo investigando en el desarrollo de productos. Son diferentes maneras hoy de ganarse la vida, donde no solamente el emprendimiento da con el tema de montar una actividad económica, pues, o dedicarme a investigar y desarrollar ideas convertibles en prototipos o desarrollar prototipos que se han convertido en productos con patentes, licencias y demás, sin que yo haga la actividad empresarial a través de la gestión de conocimiento. Entonces, esto es como un poquito para la parte de la teoría, ese design thinking, y entonces el caso le dice, listo, no solamente mira el proceso de la toma de decisiones anterior, sino que para el proceso de la implementación de las alternativas, pues entre a mirar la exploración, comprenda al cliente, caracterícelo, personalícelo. Mire la información externa de la exploración y la comprensión de ese cliente a través del proceso de empatía y dele una propuesta concreta, válida, funcional, que pueda valorar, que pueda apreciar y en la medida de que le pregunte al cliente si es eso lo que quiere, porque ya lo llevó de una sola idea ya a algo más concreto, el cliente le puede dar esas 4 preguntas que acabé de mencionar. Lo que le gusta, lo que no le gusta, qué preguntas, inquietudes tiene, pero también qué mejoras, qué inquietudes, qué datos, qué investigaciones, qué información adicional o sugerencia me pueda dar para mejorar lo que estoy haciendo. Y en la medida que le dé esa vuelta, ese prototipo se vuelve a proceso de prueba y error, de testeo, un producto mínimo viable listo a salir del mercado. Lo que ustedes van a tener que hacer acá, en el caso, es lograr hacer implementar estas 5 pasos, de poder lograr con información diagnóstica de datos y hechos que el caso le plantea, una solución y una solución que le permita
con la validación, llegar a tener un producto mínimo viable que pudiera ser ejecutable, que pudiera ser factible, que pudiera ser viable como tal. Y después de hacerlo viable, ya sacar ya como ese producto que ya está listo a salir al mercado, pues plantear un plan de acción, un plan de trabajo que le permita a usted poder decirle, listo, esta es la solución para que usted y sus abuelos puedan hacer los ejercicios dentro de ese presupuesto con esas condiciones. Esta es la solución. Y para llegar a esa solución, este es mi plan de trabajo. Este es mi paso a paso. Y entonces viene ahí el proceso de entrar a mirar en ese plan de acción los tres pasos que dice el material de formación. Un diagnóstico, el diseño, el paso a paso, la implementación para realizar el proceso y es lo que me dice a mí la plantilla de las estrategias. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál va a ser mi objetivo específico? En el objetivo recuerdo que debe tener qué es lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Son tres elementos básicos que debe tener un objetivo. El qué hago, en dónde lo hago y cuándo lo hago. E incorporar, pues, el acrónimo de MAREAR, que sean objetivos medibles, que sean alcanzables, es tener un rango de rentabilidad y de presupuesto adecuado, ese acrónimo que tanto manejan ustedes en el tema de manejo de objetivos. Y que entonces plantea las alternativas, esas estrategias, antes, durante y después de hacer las cosas, para listar las cosas de ese objetivo que tiene que hacer, para el desarrollo de esos elementos que tiene que tener en cuenta y para la entrega y postventa o posentrega o posuso, en la medida de la satisfacción de ese elemento, ¿qué pasos va a hacer usted? El antes, el durante y el después está en esa configuración de las estrategias. El alistamiento, el proceso propiamente dicho de elaborar la solución y después el proceso posterior de validación, de mejora, de preocupación, de ajustes, de mirar la satisfacción, de mirar nuevas oportunidades que pueda generar o mejoras a eso que usted entregó como solución. Y entonces ahí, por cada uno de estos tres elementos que planteé anteriormente, el material le dice, pues, mire unas acciones concretas para el alistamiento que debe hacer, para el proceso que tiene que hacer, para la entrega y satisfacción y postventa y hasta recompra que tiene que hacer. Y entonces genera una serie de acciones. Y cada una de esas tres estrategias y cada una de esas acciones, pues le dice, póngale los recursos que cada acción necesita. Si usted en el proceso de alistamiento necesita mirar qué es lo que va a hacer frente a la ficha técnica del producto y servicio, pues se va al almacén a mirar si tiene los insumos, las materias primas. Y dice, en el inventario del almacén tengo esto, pero si soy un restaurante o a hacer este plato, pues ahí yo tengo aquí en la cocina y en el almacén tengo este material, esta proteína, estos carbohidratos, esto para hacer esa receta estándar, pero me falta aquello. Entonces, verificar con el inventario es una acción. Ir a comprar o hacer el pedido de lo que me falta es una segunda acción. El limpiar las áreas, el determinar todo lo necesario para estar eso, el mise en place que le dicen por ahí a los chefs, pues es un proceso previo al alistamiento. Ya el proceso ya es como la receta estándar, qué maquinarias, qué equipo, y entonces ahí están las acciones acompañados con los recursos, qué espacio necesito, qué tecnología necesito, qué conocimiento necesito, qué personas requiero, qué tareas tengo que asignar, qué tiempos dispongo,
cuál es ese proceso que debo encadenar para hacer las cosas, cuánto dinero requiero y quién me lo puede financiar mientras que el cliente me retorne. Entonces le pongo a cada actividad unos recursos. Y para medir los recursos, si voy haciendo buen uso o mal uso de los recursos, pues planteo un elemento que son los indicadores, la trazabilidad, la manera en que yo mido cómo voy con el cumplimiento del uso de esos recursos, a fin de que sea eficiente, pero también que sea efectivo, que haga buen uso de los recursos, pero que también logre los resultados y la satisfacción que el cliente quiere y que yo me he comprometido por hacerlo. Entonces, el plan de acción no es más, sino cómo organizo las tareas para poder darle la solución a los abuelos. Y yo me planteo esas estrategias, como le digo, según haya planteado esa estrategia de análisis y preparación, de planeación, ese proceso ya de realización, el diseño, ya la ruta, de cómo hacerlo, el cómo, el paso a paso. Y por último, ya la implementación del plan de acción en la ejecución con indicadores que se pueda tener en el proceso. Pues el caso me permite esa parte de cómo lograr por cada estrategia las determinadas acciones, que no es más sino los pasos que me van a permitir que la estrategia se cumpla. Y cada una de esas acciones acompañados, como el caso aquí de Egan, Bernal, que nos para mirar acá, que cada uno son una serie de actividades con recursos específicos que tengo que tener, que tengo que proveer para que realmente la acción se cumpla y al cumplirse la acción, eh, la estrategia se desarrolle y la estrategia, como es el camino que me va a permitir lograr el objetivo y las metas, pues pueda cumplir el objetivo. Pues eso es lo que me pide a mí el ejercicio, que entre a establecer ese plan de acción, que entre a determinar ese proceso, esa thinking, esa estrategia, y me lleve a generar ese plan de acción a través de este cuadro de síntesis. Pero aquí sí necesitamos acá de que ese cuadro de síntesis trate de mirarlo respecto a este proceso. ¿Qué hizo en la exploración? ¿Cómo hizo el proceso de la comprensión? ¿Cómo lograr consolidar la información de los clientes? ¿Qué alternativas de solución tiene? No solamente que presente una sola, ¿no? Y mire, para lograr eso, yo tuve esta idea, comprar esto, adquirir esto, llegar a hacer esto, inventar esto, tener estas cosas. Por lo menos le dicen a uno que por cada uno de los procesos de las alternativas que debe tener uno, debe haber por lo menos tres soluciones. Siempre se pide la terna de clientes, la terna de proveedores, la terna de posibles prospectos a contratar, las tres cotizaciones de maquinaria que voy a tener. Entonces aquí mínimamente le vamos a mirar tres opciones, tres alternativas que usted pueda tener para que una vez explorado y comprendido quién es su cliente y el entorno donde se mueva, poder por lo menos tener tres alternativas y esas tres alternativas sustentar cuál fue la alternativa que se escogió y en qué consiste esa solución y cómo llegó o puede llegar a mirar qué fue la mejor alternativa que pueda tener y plasmar después en un plan de acción, pues como muy simulada, de cómo sería ese paso a paso de proveer la solución. Preguntas.
Buenas noches, Juan, bienvenido. Preguntas, inquietudes. Profe, una pregunta, ¿para cuándo Sí. es esta entrega? Bueno, esa pregunta está muy bien. Hoy está habilitada a partir de hoy y yo la dejé para evaluar la próxima sesión. Me permite un segundito que creo que no la apunte aquí. Vamos acá de una vez al plataforma y verifico. Entonces, uy, cambio aquí de programa y ya le doy la fecha que ya quedó habilitada la evidencia. Creo que yo la dejé, creo que hasta el 26 con las dos últimas. Permíteme y verifico un segundo. Y antes la anoto aquí porque la dejé, pero no tomé nota aquí ni mandé el anuncio. Ya te respondo. Prototipado de la solución. Ya te doy que son las mismas fechas. Segundo. Y ahí es. Listo. Entonces tenemos prototipado. Que le dejé 8 días. Creo que está 8 días, pero creo que él cierra el 26 con la siguiente, con la última. Ya verificamos un segundo. A veces está muy lento esta hora. Sí, permitido hasta el jueves 26 de marzo. Desde hoy Listo, hasta el profe. 26. ¿Listo? Gracias. ¿Y las Adelante. anteriores todavía no las ha calificado?
No, 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 porque yo di plazo hasta el 14 de enviarlas para evaluar y después del 14 ya empezar a evaluarlas. Ah, listo, profe, gracias. ¿Ok? Y ya los videos, el último video ya de la sesión pasada ya está. Y bueno, yo espero que mañana, en un momentico, pueda mandarle la grabación de hoy para que de una vez ya queden las grabaciones al día. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hay una cartilla que nosotros elaboramos, emprendimiento y formalización empresarial, y ahí hay una parte de análisis multicriterio, de cómo también teniendo varias ideas uno pudiera hacer el tema de análisis multicriterio para que ustedes lo miren de manera complementaria. No lo pide esta formación, no vamos a complicar esa parte, pero sí ese análisis multicriterio es muy interesante para hacer selección objetiva, escoger varios clientes o varios proveedores o de varios productos con cuáles puedo salir más efectivamente. Para la contratación de personal, lo mismo, la lista de candidatos, los criterios del perfil de evaluación, y usted le va dando un puntaje y va haciendo una selección objetiva. Eso se llama análisis multicriterio. Yo ahora le mando la cartilla para que le echen una miradita. Es más como cultura general, herramientas que están, y a veces mucho más utilizado para la selección de productos y demás este análisis multicriterio que el mismo DOFA o que el mismo espina de pescado como tal, entonces para que lo miren, como digo, como cultura general. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas ni inquietudes, entonces estamos pendientes. El próximo jueves en la mañana voy a tratar de tener una ascensión en línea, es decir, me conecto en las horas de la mañana, yo les confirmo por los anuncios o el WhatsApp para atender algunas inquietudes de los entregables. ¿Listo? El jueves en la mañana, o sea, de hoy en 8, para el que se quiera conectar en horario de la mañana, cualquier cosa y preguntarme a mí, pues estar ahí pendiente de que alguno se conecte y bueno, pueda hasta pronto absolver algunas inquietudes, algunas preguntas de los entregables. ¿Listo? Disculpe una situación. Señor. Es que al abrir esa una, el prototipo de la solución, encuentro que está intercambiado las fechas. Dice apertura martes 23 de abril, el cierre jueves 12 de marzo. En mi caso dice la evidencia está retrasada por 2 horas, 21 minutos. No sé, La cosa es que dice que a partir de hoy, permíteme un segundito. las fechas están intercambiadas. Ya puede que hasta de pronto fue que al mover el mouse se corrió de fecha. Ya verifico, por favor. Bueno, listo, gracias. Claro. Era eso. Gracias por poner ahí pendiente. Ya terminó 15 minutos. Qué pena. Bueno, entonces aquí vamos. Prototipo. Vemos que está un poquito demorado acá. Ya verifico aquí. Dice, ¿qué dice aquí? Fecha de entrega 12, o sea, hoy. Y fecha límite hasta el 26. La tienen abiertas allá. La cosa es que el que ya la tiene la puede colgar. La puede hacer desde hoy. No hay problema. Pues espera, la pongo desde mañana. ¿Listo? Pues del 14 lo pongamos. Del 14. Listo. Ya la puse a partir del 14. Listo, Y profe. límite cierre hasta el 26. ¿Ok? Listo, profe. Pues aquí lo modifico y voy a modificar entonces la siguiente también. Ahí en el WhatsApp está pues las plantillas y están como las imágenes.
Esperemos que cargue y cargue para hacerle de una vez lo mismo con el plan de acción, la misma modificación. Pero no hay problema. La cosa es que dice que la fecha de entrega se habilita desde esa fecha y que la fecha límite de entregar es hasta el 26 de marzo. Y yo empiezo a evaluar el 28 de marzo. Esto aquí está. Y aquí estamos. Plan de acción, lo mismo. Y los tres punticos, editar. Ya anoto una esa fecha de acá porque se me clica después si no la anoto. Listo, aquí. Listo. Ponemos el 14, el 26, 28, listo. Bien, ahí quedó corregido ya. No hay problema. Pero profesor, es que yo veo que ahí dice tiempo restante para la entrega un día 21 horas, es decir, el 14 quedó como la fecha cierre de esa actividad de prototipo. Entonces fue que cambiaron la configuración, porque esa es la fecha de apertura. La apertura va hoy y hasta la fecha límite, esa es la fecha hasta máximo donde ustedes deben enviar, porque ya después de la fecha límite ya no acepta la plataforma que usted esté subiendo evidencias. Sí, porque acá aparece apertura 23 de abril y cierre 14 de marzo. Entonces, Sí, lo pero es que que 23 de abril es desde el momento en que se abrió el programa. Y eso por sí, defecto el siempre cierre. está el 23. Sí, correcto. Ya Cierre el sábado resto acá, 14 de la fecha marzo. de entrega, uno lo habilita acá, pero Ah, bueno, listo, dale. sí, sí. Todo te digo, aquí la remitir entregas es desde la fecha, esto es por defecto acá, 2024 por defecto ya lo tiene. Bueno, Y la listo. fecha de entrega Ujú. ya es cuando uno dice, bueno, es que ya lo abrí hoy y fecha límite es el techo, 26 de marzo, o sea, está abierto entre qué, entre hoy 14 de marzo y el 26. La cosa es que el Pero ahí, sistema y el algoritmo lo comienza a registrar aquí desde la misma manera en que se abrió, si fue hoy a las 6 de la tarde que abrí, pues ahí lo aparece como el O 6 sea, registrado. esa sería la fecha máxima, el 26. Sí, claro, fecha máxima Mm, 26. sí. Y yo coloco ahí a Recorderis para decirle, bueno, tengo que evaluar esa competencia el 28, para que si se me pasa a mí el 26 empezar a evaluarlo, pues el 28 me llega la alerta de que no he revisado eso. Listo. Listo. Entonces estamos pendientes allá. Ya estamos con envíos. Ahora vamos a mirar el envío de hoy, de la grabación que quería pendiente y la sesión de atención de inquietudes que pienso programarla para el jueves más o menos entre las 8 y las 12 de la próxima semana en las horas de la mañana. En el link que venimos manejando, pero le voy a cambiar el horario de atención en la mañana. ¿Listo? Para cualquier inquietud. Tocado por WhatsApp, pues también está
El micrófono. En el WhatsApp en Tocado tenemos la comunicación, cualquier situación que haya para poder programar una sesión sincrónica fuera de tiempo, pues estamos hablando. En las noches sí no les digo que programamos en las noches porque tengo todas las noches copadas, entonces me es difícil atender inquietudes en la misma noche. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien, un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga y Muchas muchas gracias gracias. por la presencia de Feliz ustedes, muy noche, gentiles. gracias. Igualmente. Hasta luego, Gracias. Juan, Hasta Mauricio, luego. Rosalba, Hasta luego. muy gentiles.